8. Este viernes en Exactamente. Sí, exactamente. De este viernes 8. Ok. Así que, bueno, esa es la primera información. Y, y bueno, después todo igual, no sé, ¿tienen alguna trabajo práctico? También vamos a definir ese mismo viernes. Perfecto, profe, porque justamente los compañeros estaban preguntando sobre el tema del trabajo práctico. Sí, porque hasta el 14 de octubre es nuestra fecha para poder presentar. Así Sí. que vamos a definir ya hasta la semana que viene, ¿sí? Dale, profe, Para genial. mí que liberamos todo nomás ya, profe. ¿Qué? O para Se mí que libera la comunicación. liberamos todo ya, profe. No te escucho, perdón, se cortó. Para mí que liberamos todo nomás ¿Trabajo ya. práctico? Sí, vamos a liberar, no te preocupes. Vamos a Bonificación liberar, también. Sí, vamos listo, a todo liberar, 10, profe. todo 100%, todo. Facilísimo va a estar todo. Van a pasar Y todo. la final también. No, Claro que sí. sí. Si te tenemos como profe, No, no, no sea chupa media tampoco. No te va a preocupar que. Tranqui. No te va a preocupar que igual va a ser fácil para ustedes. Imagínate, son 61 que se conectan. Estos 61 están conectados, son los que van a pasar. El resto no sé qué pasa. No sé por qué no se conectan. Tan lindo viernes para conectarse. Pero Genial, bueno. profe, gracias. Eh, bien, yo sé que están eh, con el doctor el viernes desarrollaron lo que sería el tercer elemento de los contratos, ¿verdad? Que es, que es la forma, tengo entendido que ahí están, ¿cierto? ¿Me corrigen? Sí, doctor. Sí, profe, la lección 7 sería Ok, la forma. están con el tema de la forma y ahora vamos a arrancar, o sea, yo les voy a llevar hasta la unidad 10, una unidad muy interesante que trata, que nos va a abrir un poco panorama y también nos va a enseñar una cuestión muy actual, que es el tema de los contratos de adhesión, ¿verdad? Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión. A ver. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, profe. doctor, Sí, perfecto. profe. Sí, doctor. Entonces, Bien, entonces, miren mi estuche Venga. del auricular. La palabra, profe. Original. Fanático. Bueno, profe, a disculpe, ver, sí. entonces estaríamos desarrollando la lección 11, no la 10, No, la diez ahora. porque contrato de adhesión es lección 11 en el Perdón, programa. vamos a dar hoy el problema de las cláusulas abusivas. Ok, gracias, profe. Bien, no, tranqui. De igual manera, son dos unidades muy bien conectadas. Eh, Estas unidades, todas vinculadas, terminan, ¿verdad? Concluyen con los contratos de consumo, ¿verdad? Que son realmente también muy actuales y sobre los cuales hay mucho debate, mucha discusión hoy, ahora. Nosotros, como recuerdan, tenemos una institución que se encarga de monitoreo desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? De este tipo de contratos, los de consumo, digo, que es la SEDECO, ¿verdad? Pero bueno, de eso nos toca hablar en la unidad 11 y hoy vamos a hablar un poco de estas cláusulas abusivas y hacer un poco una diferenciación entre lo que fuimos hablando, lo que fuimos desarrollando y esto que se va a presentar hoy. Recuerdan que a lo largo de la historia, cuando yo le comentaba un poco lo relativo a los elementos esenciales de los contratos, consentimiento, objeto y forma, a veces sí, a veces no, le iba hablando acerca de un elemento que tomó mucha importancia allá en la Edad Media, que tenía que ver con el equilibrio, ¿verdad? Con esa justicia contractual que hacía que
las prestaciones que hacía que las obligaciones de ambas partes sean equidistantes, ¿no? Hablamos de una igualdad, de un plano de igualdad, y finalmente la ley lo que busca es eso, ¿verdad? O sea, lo que en todas sus líneas la norma tiene como propósito es llegar a esa igualdad entre partes y que ninguna de las partes sea explotada o abusada por la otra en el marco de una operación. Ya más adelante veremos la figura de la lesión, también más adelante vemos la figura de imprevisión, dos figuras contractuales que están en el 671 y 672 de nuestro Código Civil y que hacen alusión a la equivalencia de las prestaciones, ¿verdad? Algo de eso tenemos hoy. También tenemos un poco de la libertad contractual. Vamos a, digamos, este tema toca de refilón. Quizás no de refilón, quizás un poco más en mayor medida, en mayor grado, lo que es la, la libertad contractual, como les venía diciendo. Recuerden que la libertad contractual es con quién contratar, cuándo contratar y sobre qué contratar. Y esa libertad contractual, señores, tiene que existir para ambas partes. Contrato siempre hay dos partes, eso recuerden. Contrato siempre existen dos partes. Entonces, entre estas dos partes, la libertad contractual debería existir, pero hay veces que esa libertad contractual se ve disminuida. Hay veces que la libertad contractual de una de las partes no es absoluta. Y aquí es donde se presenta una cuestión que da para pensar y que nos permite debatir, ¿no? Si no existe libertad contractual de pleno o de lleno en una de las partes, ¿podemos decir que existe abuso de derecho? Es una pregunta un poco filosófica dentro del marco del derecho contractual. Y para eso tenemos que irnos al artículo 691. A ver, voy a proyectar un poco el Código Civil. Un ratito. El artículo 691 es un artículo muy interesante, extraído del Código Civil italiano, teniendo como fuente el Código Civil italiano. Como le dije yo, un Código Civil bastante moderno para su tiempo y que tenía disposiciones, o tiene disposiciones porque todavía existe y porque aún está vigente, relativo a contratos de adhesión, contratos de consumo y otras figuras que en su momento quizás no estaban muy desarrolladas. Acá les proyecto el Código Civil un poco para que tengan a mano y vean el artículo 691. Y el artículo 691 nos... Ahí se ve, Sí, doctor. se ve bien, ¿verdad? Bien. Sí, doctor, se ve. El artículo 691 dice lo siguiente: cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino, la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirlas o pedir su modificación por el juez. Este artículo no tiene nada que ver con el 689 y el 690. Recordemos que el 689 y el 690 hacían alusión a la responsabilidad, a las tratativas precontractuales, a esas negociaciones previas al contrato. Y abruptamente se coloca el 691. Entonces, no nos introduce nada, pero sí nos comunica, nos hace saber, en primer lugar, que existe algo que se llama contrato de adhesión. Y en segundo lugar, que esos contratos de adhesión pueden contener cláusulas restrictivas de carácter leonino. Ahora, ¿qué pasa con esas cláusulas restrictivas de carácter leonino cuando se presentan en los contratos de adhesión? Y acto seguido, el 691 nos especifica cuál va a ser la sanción que tendrá, o sea, cuál sería la conducta permitida en este tipo de situaciones. Y ahí nos dice que la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirlas o pedir su modificación por el juez. ¿Qué quiere decir que podrá ser dispensada de cumplirlas
quiere decir que directamente puede dejar de cumplirlas. O en todo caso, como segunda opción, como plan B, puede pedir la modificación ante un juez. Y acá es donde se abre el abanico y acá es donde arrancamos como para, digamos, poder desarrollar toda esa unidad 10 que hace alusión a las cláusulas abusivas. En primer lugar, comentarle que existen en el universo de los contratos las cláusulas abusivas. ¿Qué son las cláusulas abusivas? Bueno, son aquellas cláusulas que invocan algún derecho para una parte en perjuicio de otra. Son aquellas cláusulas que generan excesiva y desmedidamente una ventaja a favor de una de las partes contratantes en perjuicio de otra. Lo que busca la ley, como le dije, y eso está patente en el 670 y también en el 671, perdón, 672 y también el 715, es que los contratos siempre deben llevar esa igualdad como bandera. No podemos redactar o formalizar o celebrar contratos donde una de las partes se vea excesivamente beneficiada por sobre la otra. Yo no recuerdo si le conté el ejemplo de la lesión contractual, pero bueno, la verdad que no recuerdo, ¿verdad? Pero si no les conté, bueno, hay una unidad que se dedica a desarrollar eso. Y las cláusulas abusivas, por más de que parezcan que solamente pueden existir en los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas pueden existir en todo tipo de contratos. Ahora, yo estoy hablando mucho de contratos de adhesión. Yo quiero saber si ustedes entienden a qué me refiero yo con los contratos de adhesión. ¿Qué le viene a la mente de cuando yo les hablo de contratos de adhesión? ¿Qué piensan? Quiero saber, no hay respuestas correctas ni correctas, sí va a haber, incorrectas, perdón. ¿Qué le viene a la mente cuando hablamos de los contratos de adhesión? Cristian. Es un contrato ya establecido, preestablecido, en donde ya están las cláusulas. Un ejemplo sería el famoso contrato que hacemos con las telefonías móviles, donde firmamos Bien. ya, eso sería. Ok, Cristian. ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Alguien completa? Profesor, también Sí. creo que se da luego o se suele dar. No quiero asegurar tampoco, pero para mí que una de las voluntades de una de las partes no están del todo presentes en el contrato. No es voluntario de ambas partes, por decirlo así. ¿Otra más? Gracias, Eduardo. ¿Algún otro? Talía Gómez, Cristóbal, María González, Carlos Orreo. Profesor, ¿Alguna idea? Ricardo Le Muñoz le escucho. saluda. No Ricardo puedo Muñoz. no puedo nomás prender mi cámara, profesor. Estoy con un problemita. No te preocupes. Es cuando una de las partes está predispuesta ya. Es decir, ya está predispuesto el contrato y uno tiene la posibilidad de tomarlo o dejarlo. Perfecto, perfecto, muy bien. Noelia, Miranda, ¿está ahí? Zaira, Vielma. Bien, Sí, o sea, realmente, hola Zaira. A ver, es- ambos, no, son tres. Los tres que participaron dieron una excelente respuesta, ¿verdad? Acá lo que tenemos que entender es que hay una distinción entre, así como cuando hablamos de la clasificación de los contratos, ¿verdad? Hablamos de contratos nominados, contratos innominados, conmutativos, aleatorios, bilaterales, unilaterales. Hay una definición que también, o sea, hay una clasificación, perdón, que también es importante saber, y esta es la clasificación de los contratos de adhesión y los contratos paritarios, se llaman, ¿verdad? A ver si puedo anotar en la pizarra. Voy a escribir en la pizarra, denme un segundo. Pizarra. Empiezo en la pizarra nueva. Doctor, ¿puedes repetir el otro contrato, por favor? Acá voy a escribir, espérame que. Ok. No se Ven está para viendo adentro. tu No, pantalla. todavía no.
Espera que porque creé ahora la... Ahí sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces hay una clasificación. Son los contratos de adhesión. Uno. Y dos, los contratos paritarios. Contratos también llamados ad libitum, porque justamente reivindican la libertad plena de los contratantes. Pero así como dicen los compañeros, esta definición es sencilla, esta clasificación, esta diferenciación, perdón, es sencilla. Los contratos de adhesión son aquellos en donde una de las partes se encarga de formular todas las condiciones del contrato de manera previa a la celebración de este. ¿Qué significa eso? Que existe un formulario ya preestablecido por una de las partes. La otra solamente tiene dos opciones, o adherirse, y es por eso que se llama adhesión, ¿verdad? O abstenerse. Entonces, ¿qué pasa? Una de estas partes tiene libertad absoluta para formular el contrato. Lo que se entiende es de que una de las partes, el formulante, ¿verdad? De ese contrato, el que redacta esas cláusulas, tiene plena libertad para poder desenvolverse dentro de todas esas prerrogativas contractuales que nos da la ley. En cambio, la otra no tiene esa libertad, tiene una disminución en sus libertades, en sus prerrogativas, en su radio de acción. Entonces, directamente tiene, por lo tanto, una situación de desventaja. La ley que hace al momento de identificar este tipo de contratos protege, ¿verdad? Tutela. ¿Y a quién protege? ¿A quién tutela? Claramente a la persona, a la parte más débil, ¿verdad? Al adherente. Y prueba de ello es justamente el artículo 713. Ahora voy a escribir acá. El artículo 713. ¿Quién me lee el artículo 713? Profe, ¿te puedo leer? Claro. Las cláusulas insertadas en las condiciones generales del contrato, así como en formularios dispuestos por uno de los contratantes, se interpretarán, en caso de duda, a favor del otro. Perfecto. Esa es una regla la cual la volveremos a repetir al momento de tratar la interpretación de los contratos. Recuerden que hay reglas de interpretación de contratos, hay varias fórmulas para poder entender el sentido de los contratos y uno de ellos es la fórmula que nos da el 713. Nos dice que las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato, así como en formularios dispuestos por uno de los contratantes, y acá se refiere específicamente a los contratos de adhesión, se interpretarán en caso de duda a favor del otro, o sea, a favor del adherente. ¿Por qué? Porque él considera que es la parte más débil, quien no tuvo participación en la redacción de las cláusulas, por ende le da una tutela especial. Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar en este tipo de cuestiones? Suele pasar que al no participar de la redacción de los contratos, quizás nos veamos afectados en alguna de sus cláusulas. Y quizás, probablemente, posiblemente, podamos, o sea, a partir de ese contrato se pueda crear una situación que amerite una revisión de ese acuerdo ante la existencia de un abuso. Y existiendo una situación de abuso, debemos remitirnos de nuevo al 691. El 691 que fue nuestra partida, que fue nuestro origen y que nos dice lo siguiente. Cuando en los contratos por adhesión, que ya sabemos que son, contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino,
aquellas abusivas, la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirla o pedir su modificación por el juez. Ojo, y acá va algo. Las cláusulas abusivas, y es pregunta de examen, las cláusulas abusivas, ¿ustedes creen que pueden presentarse solamente en los contratos de adhesión o también en aquellos contratos paritarios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Paritarios qué puede hacer? Paritarios, si me olvidé definirlos o no dije, son aquellos donde ambas partes tienen plena libertad para desenvolverse contractualmente. En un contrato de alquiler, por ejemplo, si yo firmo con Joana, Joana se va a sentar conmigo y me va a decir, bueno, Fran, a ver, ¿vos querés alquilar mi departamento? Sí. Bueno, a ver, 3 millones de guaraníes mensual. No, Joana, no tengo. 2.800.000. Bueno, 2.900.000. Entonces, ok, cerramos 2.900.000. Me tenés que dar una garantía. Bueno, ¿y cuánto me da de garantía? Y 2.900.000. No, no tengo, te doy 2 millones. Ok. Bueno, ¿por cuántos años hacemos? Y hacemos por un año. No, yo necesito por 2 años. Bueno, terminamos en 1 año y medio. Eso es paritario. ¿Por qué? Porque ambos tenemos plena libertad para poder controlar esas cláusulas, ¿verdad? Cuando no la tenemos, hay adhesión, ¿verdad? Cuando me presentan un formulario y me dicen, firma acá, llena esta casilla, llena aquella, elegí esto y elegí aquello nomás, es de adhesión. Claro, hay niveles de adhesión, lo vamos a ver más adelante en la unidad 11, pero en principio son contratos de adhesión. Ahora, ¿ustedes creen que esas cláusulas abusivas de las cuales estuvimos hablando cuando desarrollamos el artículo 691, ¿ustedes creen que se pueden presentar solamente en los contratos de adhesión o también en esos contratos paritarios? Juan Sebastián Aguilar, tengo frío, pero para mi aire. Sí, profe. Voy a dar un ejemplo en el caso de una persona que estaba enferma, por ejemplo, le tenía enferma a su mamá Ujú, y venía otra persona y le ofrecía una digamos, cantidad minúscula de dinero para comprar la casa suya para ujú, que éste pueda ayudar a su mamá, ¿verdad? ujú, En su caso, por ejemplo, yo creo que es un contrato paritario, ¿verdad? Pero ujú, que es un abusivo, ¿verdad? ujú. No podría ser un ejemplo ese en el cual digamos que los contratos paritarios son también abusivos de cierta manera, o podrían serlo. Sí, exactamente. Ese es un gran ejemplo. Y de hecho que es básicamente la respuesta que estaba buscando, ¿verdad? Así que te agradezco, Juan. Sí, efectivamente, tenemos que entender que los contratos de adhesión en los contratos de adhesión quizás haya una mayor cantidad de cláusulas abusivas, pero también estas cláusulas abusivas pueden encontrarse en los contratos paritarios, ¿verdad? O sea, el abuso de una parte por sobre la otra puede existir en cualquier tipo de contratos. Por más de que nosotros, como le dije anteriormente, intentemos asociar siempre las cláusulas abusivas a los contratos de adhesión. ¿Está claro? Profe, Sí, profe, te hola. escucho. Profe, Hola. para redondear, se puede decir que están preestablecidos previamente Sí, claro. ¿verdad? Sí, claro. Claro. Tanto una Totalmente. parte como la otra también, así como estabas mencionando, ¿verdad? Si cualquiera de las partes necesariamente toma la iniciativa y preformula esos contratos, eh, existiendo eso, ante esa situación, entendemos que hay contrato de adhesión. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Profe, volviendo al tema de las cláusulas abusivas, ¿verdad? Se Sí, da mucho, Carlos. se da mucho últimamente con las empresas de seguros médicos, por ejemplo, o Ujú, odontológicos, ujú, que yo siempre me pongo a pensar, ¿verdad? Ponerle que por algún motivo no pagas más la cuota y incluso nunca utilizaste el servicio. Es increíble cómo ellos automáticamente renuevan el contrato y se te ujú, hace una bola de nieve con la deuda que tenés, porque al final, al cabo de 2 años, no sé, debes 9 10 millones. ujú. No, eso para mí que tendría que estar también de cierta forma legislado para evitar que, porque por más que ciertamente vos contrajiste el compromiso de pagar por tanto tiempo,
al cabo de una cierta cantidad de meses eso se debería de congelar. Sí, de hecho que eso está legislado, Carlos. Realmente eso es materia ya de la unidad siguiente, o sea, no quiero spoilear tanto porque si no me voy a quedar sin material, pero sí, o sea, el caso en el que vos estás planteando, ojo, hay contrato de adhesión, existe contrato de adhesión, ¿verdad? ¿Vos considerás que hay un abuso? Sí, efectivamente hay un abuso porque hay una renovación automática, siendo que no existe tu autorización, ¿verdad? Algo así es. Entonces, eso sí tiene una sanción, ¿verdad? Tiene también, está tipificado en el código, en la ley, pero no está en el Código Civil, está en la Ley de Defensa del Consumidor. Porque ese finalmente, además de ser un contrato de adhesión, también es un contrato de consumo. Entonces tiene una protección superior. Pero a eso no vamos a llegar a eso, pero en la unidad siguiente, ¿verdad? Y justamente ahí es donde voy a plantear un poco la diferencia entre las sanciones que plantea el Código Civil para estos contratos de adhesión y el que plantea la Ley de Defensa del Consumidor para los contratos de consumo. Generalmente los contratos de consumo también son contratos de adhesión, no son siempre lo mismo, ¿verdad? Puede existir un contrato de adhesión que no sea de consumo, ¿verdad? Porque finalmente yo puedo celebrar un contrato de compra-venta de un vehículo y sea un contrato de adhesión, ¿verdad? O sea, donde el vendedor me diga, ¿sabes qué? Vos no te podés directamente, tenés que atenerte a estas cláusulas o si no, no firmo contigo el contrato, ¿verdad? No me da la posibilidad de utilizar mis prerrogativas contractuales. Entonces, digamos, son cosas muy parecidas, pero son distintas, ¿verdad? O sea, finalmente tienen sus características diferentes y también tienen sanción diferente en cuanto a la existencia de cláusulas abusivas, ¿verdad? Pero sí, el ejemplo que diste es un ejemplo que me va a servir muchísimo para la unidad siguiente. Y todo lo que se refiere a actividades de seguro, también actividades, como ustedes sabrán, hay muchas telefónicas, telecomunicaciones, internet, compañía, que son lo que hoy, digamos, son los más actuales y digamos, son los más visibles como para utilizar en ejemplos, ¿verdad? Pero volviendo un poco al 691, quiero que ustedes vean, ya tenemos entendido qué son los contratos de adhesión y también tenemos entendido qué son las cláusulas abusivas, ¿verdad? Entonces, también comprendiendo la sanción, o sea, ¿qué pasa si yo perdón, con una cláusula abusiva en un contrato de adhesión? La ley me dice que yo puedo dejar de cumplirlas o pedir su modificación ante el juez. Y la ley utiliza un sistema mixto. ¿Qué significa eso? Un sistema en donde enumera cuáles son las cláusulas que son consideradas abusivas dentro de los contratos de adhesión, ¿verdad? Y no da un elenco, no da una lista de cláusulas entre las que, por ejemplo, podemos encontrar la que tiene que ver con el inciso B. Fíjense ustedes, las que otorgan la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones o de cualquier manera priven al adherente de algún derecho sin causa imputable a este, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el caso de que yo suscriba un documento, suscriba un contrato, celebre un contrato, esa es la palabra, con un contrato de adhesión y celebra un contrato de adhesión de un servicio por un monto X y resulta ser que un día las condiciones de ese contrato fueron modificadas de manera unilateralmente sin tener mi consentimiento, ¿verdad? ¿Qué existe ahí? Un abuso de derecho, claramente, ¿verdad? Hay muchos casos que, digamos,
se presentan y que tienen relación con este inciso y que son muy actuales, que son muy repetitivos, ¿verdad? Darle nomás a entender que ustedes tienen también herramientas como para poder defenderse ante este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y creo que esto pasa mucho. Otro, por ejemplo, las que imponen al adherente renuncia anticipada a cualquier derecho que podría fundar en el contrato en ausencia de tal cláusula. Acá, por ejemplo, hay casos en donde un contrato de adhesión priva a una de las partes de reclamar daño y perjuicios, por ejemplo, ante la generación de algún hecho que implique una responsabilidad, ¿verdad? Eso tampoco puede darse en un contrato de adhesión. Eso es considerado cláusula abusiva por la ley y por ende permite a la parte que sufre o que se siente agraviada en caso como este para cumplir esa cláusula o efectivamente te da la opción B, el artículo 691, al efecto de poder solicitar la modificación ante el juez, ¿verdad? Y después, bueno, acá pueden ver ustedes todo el listado de las cláusulas que son consideradas abusivas para la ley. Cristian, te escucho. Doctor, en cuanto al inciso B, dice las que otorgan facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones, ¿verdad? Yo suelo hacer el contrato privado, vamos a decir, privado de locación y quiero leer una cláusula y quiero saber si ese es, vamos a decir, si está mal o no. Dice, por ejemplo, ¿verdad? El, el sexto sería, la falta de pago de un mes de alquiler en su respectivo vencimiento o el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte del locatario facultará plenamente al propietario a rescindir el presente contrato y en consecuencia exigir la inmediata desocupación del mismo, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. ¿Eso está bien o no? Sí, súper. Yo cambiaría nomás rescindir por resolver porque está mal tu figura. Es, resolución y no rescisión. Pero no te equivoques, no te confundas, Cristian. En este caso hay causa imputable. En el caso de la falta de pago hay causa imputable. Acá lo que me dice el inciso B es que no exista causa imputable. ¿Qué significa eso? Que no exista ninguna motivación, ningún fundamento como para que vos puedas resolver el contrato o cambiar las condiciones de manera infundada, ¿verdad? En el caso tuyo que me comentabas, efectivamente hay un incumplimiento y ante un incumplimiento, ¿cuál es la sanción? Siempre la resolución, ¿verdad? Así que Excelente, está gracias, bien. doctor. Gracias. Ok. Profesor, ¿Alguien más? ¿qué artículo es el que está en pantalla? 691. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien. Quiero nomás mencionar que se puede dar una situación que aplica mucho a los contratos internacionales o los contratos de gran porte, ¿verdad? ¿Qué pasa con los contratos preformulados? ¿Qué facilidad le da a la gente, al comerciante, los contratos preformulados? En primer lugar, tiene una triple ventaja. En primer lugar, abarata costos porque yo tengo que hacer un solo contrato para todos mis clientes, ¿verdad? Lo que significa que voy a tener que quizás contratar un solo abogado o una persona que me redacte los contratos. Dos, eso me ayuda a facilitar el tratamiento o la relación que yo tengo con todos mis clientes. Porque sea quien fuere, sea Cristian, sea Eduardo, sea María, sea Andrea, sea Cristóbal, todos tienen los mismos derechos y obligaciones, porque todos ellos firmaron el mismo contrato, ¿verdad? Al poder hacerlo de esa manera, a mí me permite llevar esto a un nivel de comercio de escala, ¿verdad? Economía de escala. Entonces, normalmente aquellas empresas transnacionales o internacionales o de gran porte utilizan hoy por hoy en el comercio este tipo de contratos. Pero se puede presentar un caso, se puede dar una situación
en el que una empresa X, pongámosle el ejemplo que siempre utilizo, una empresa que se dedica a fabricar automóviles. Una empresa que se dedica a fabricar automóviles compra neumáticos para su vehículo, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar esta negociación? Se puede dar a través de formularios estándar. ¿Qué significan formularios estándar? Oferta y aceptación de manera estandarizada, de manera repetitiva, en los mismos términos. Por ejemplo, esta empresa de automóviles que construye automóviles, claramente para poder completar la fabricación de sus vehículos necesita de neumáticos. Entonces, no es que compra de un solo proveedor, compra de varios proveedores. Al comprar de tantos proveedores por tanto tiempo, ¿qué es lo que pasa con esta empresa que fabrica automotores? Estandarizó su oferta. Sus condiciones contractuales están estandarizadas. Entonces, cuando va a comprar neumáticos, envía un formulario. ¿Un formulario de qué? De compra. Y les dice a esta empresa que fabrica ruedas, que fabrica neumáticos, le dice: señor Cristian, S.A., empresa que fabrica neumáticos, yo voy a comprar tus neumáticos de tal tamaño, de tal tipo, a tal precio. Me tienen que llegar en tantos días por mar, por agua fluvial. Tienen que depositarse en la aduana tal y se tienen que hacer cargo ustedes del transporte terrestre hasta que llegue a mi planta industrial. Y yo hago así con toditos mis proveedores de neumáticos, con toditos, porque soy una empresa grande, porque soy una empresa ya de estándar internacional. Y cuando yo realizo esta operación ante tantos proveedores, tantas veces, por tanto tiempo, estoy haciendo una oferta estandarizada. Siempre la misma oferta, sin importar quién esté del otro lado. Bien, ¿qué pasa? Así como mi parte se dedica a comprar neumáticos, la otra parte que se dedica a vender los neumáticos también es una empresa transnacional, una empresa de gran porte, una empresa con un legajo envidiable de muchos años y que se dedica a vender neumáticos por mucho tiempo a varios clientes de la misma manera. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Póngale el nombre que quieran. Yo le puse Cristian S.A. ahora. Pueden poner la marca que quieran, ¿verdad? Neumático creo que es demasiada marca ahí, ¿verdad? Como para divagarnos un poco, ¿verdad? Entonces, esta empresa también envía su formulario de venta. Su mismo formulario de venta que envía a todos sus compradores. Y les da una misma condición a todos. Porque así siempre lo hizo. A esto se le llama formulario estándar o cláusulas estándar de venta. Uno es cláusula estándar de compra o formulario estándar de compra y al otro cláusula estándar de venta o formulario estándar de venta. Entonces, ¿qué es lo que se origina ahí? Se origina un choque. Interés, bro. Sí. ¿Hay oferta? Sí hay oferta,
¿verdad? ¿Hay aceptación? Sí, puede ser, dependiendo de las condiciones de venta. Pero hay un choque. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la situación con la que nos vamos a encontrar? Que ambos contratan así, de la misma manera, siempre. Entonces, yo comparto mis condiciones de compra y Cristian comparte sus condiciones de venta. Si todo va bien y si ambas condiciones se complementan, genial, ¿verdad? Pero nunca nosotros nos sentamos a negociar. Jamás Cristian y yo nos sentamos a ir al detalle, sino que yo le pedí algo y le envié un formulario de compra y él me ofreció algo y me envió mi formulario de venta. Esto sucede mucho, señores, en el ámbito de las compras internacionales. Eso es lo que se llama la batalla de formularios. Eso es lo que ustedes ven en la unidad 10. A ver un poco. Cuando me dice, sí, incompatibilidad entre formularios, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando se complementan los formularios no hay ningún problema, pero cuando no se complementan hay incompatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice la práctica internacional? Y hay una solución. ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos hablado de aquellos institutos internacionales que se encargan de unificar el derecho internacional? Y yo le había dicho de que existían unos principios que se llamaban UNIDROIT, que eran unos principios, digamos, los más utilizados a nivel internacional. Los principios UNIDROIT se encargan de justamente regular este tipo de cuestiones porque puede llegar a suceder. Y en primer lugar, lo que me dice los principios UNIDROIT es algo bastante obvio, por así decirlo, ¿verdad? Me dice, ¿cómo se resuelve este tipo de cuestiones? ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a una solución para un asunto como este? En primer lugar, lo que tenemos que entender es que las cláusulas estándar son una realidad, pero también existen las cláusulas que no son estándar. Aquellas cláusulas que son redactadas, elaboradas para ese negocio en particular. Son cláusulas artesanales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se refieren exclusivamente a ese negocio y la parte que redactó esa cláusula entendió la importancia de esa operación y se tomó el tiempo utilizando las prerrogativas de la libertad contractual para elaborar un texto que pueda significar mi voluntad de lleno y de pleno. Entonces, cuando una de las cláusulas no es estándar y la otra sí es estándar, siempre prevalece la cláusula que no es estándar sobre la que es estándar. ¿Sí? Si yo puedo demostrar, Andrea, Cristóbal, si yo puedo demostrar que en mi formulario, que en mis condiciones de compra existió una cláusula que no es estándar, sino que fue elaborada al efecto de ese contrato en particular. Y puedo también demostrar que la otra parte, en cambio, no procedió a redactar de manera artesanal, por así decirlo, esa cláusula. Entonces mi voluntad prevalece por sobre la otra voluntad. Entonces mis condiciones van a prevalecer sobre las condiciones del otro. Ojo, trabajo difícil, ¿verdad? Trabajo difícil, porque voy a tener que probarlo.
ante un conflicto, siempre y cuando exista un conflicto. ¿Cómo voy a probarlo? Y bueno, todos los medios probatorios existentes que nos han enmarcado dentro del derecho procesal, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Claramente yo voy a poder demostrar que contrato siempre de una manera y en este caso contraté de otra manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las cláusulas no tienen, perdón, cuando los formularios no tienen cláusulas que no sean estándar, sino solamente cláusulas estándar? Y estas voluntades se contraponen. Ejemplo, en mi formulario de compra, yo dispuse que el traslado de terrestre, una vez que llega a puerto, esos neumáticos le correspondía a la empresa de neumáticos. Pero la empresa de neumáticos, en su formulario de venta, dijo que él no tiene la obligación de trasladar, una vez que llega a puerto, esos neumáticos hasta mi planta. Entonces hay una situación negativa, hay una contienda, hay una controversia ahí. ¿Cuál es esa contienda? Yo dije que él me iba a traer los neumáticos hasta mi planta y él me dice que él no me va a traer. Entonces, yo tengo cláusulas estándar. Cristian tiene cláusulas estándar. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué le parece que podemos hacer? ¿A dónde nos vamos? Ante el UNCITRAM, Sí, bueno, no vamos al tribunal, ¿verdad? ¿Vamos a un tribunal arbitral o no vamos a un tribunal? Vamos a un tribunal arbitral. Ponerle que sea un poco más fácil. No vamos a un arbitraje. Y yo tengo que litigar contra Cristian, ¿verdad? Cristian es mi contraparte. Y Cristian dice que él no se obligó. Y yo digo que la naturaleza del negocio hace que él me tenga que traer porque el contrato dice compra-venta y suministro. Entonces, ¿qué creen que nosotros podamos hacer para desentrañar esa situación negativa que tenemos? ¿Qué pasó? ¿Hay adherente? No hay adherente porque finalmente todos somos tripulantes, ¿verdad? Todos redactamos de manera estándar un formulario. Entonces, de alguna u otra manera estamos en el mismo plano, ¿verdad? No es el mismo caso del otro, porque en el otro caso había solamente un adherente y un estipulante, ¿verdad? En este caso, hay formularios pro forma, estándar, en ambas partes, y estos están bloqueados ahora mismo, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. ¿Cómo se resuelve esa situación? Pasar a contrato paritario, dice Eric Rondani. ¿Cómo se hace eso, Eric? ¿Cómo sería? ¿Qué piensan que se puede hacer? Ahora un poco, Cristóbal, ¿alguna idea? Ni la más remota Y la idea. más pálida idea. Bueno, Cristian, Determinar si se perfeccionó ese contrato. de que se perfeccionó porque hubo oferta de aceptación. Solo que hay una situación, hay una cláusula, hay un pacto que entró en discordia. Yo estoy de acuerdo con comprar y él está de acuerdo con vender, pero hay una situación en donde yo creo que mi obligación es hasta acá nomás. Y él dice que es más de eso. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿A qué tenemos que recurrir primeramente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna idea? ¿Algo? No hay respuesta incorrecta. Pero yo le voy a dar una pista.
Le voy a dar una pista, pero ustedes van a tener que leer la pista. Hay varias formas de resolver y una de ellas puede ser esta. Ustedes ya dieron contratos entre ausentes y entre presentes. Sí, ya dimos, profe. Ya dieron, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Una de las soluciones propuestas es la que figura en el artículo 681. ¿Sí? ¿Quién me Se dice el hace un artículo nuevo 681? contrato. A ver, Zaira, espera. Lee bien el 681. ¿Qué dice el 681? Te escucho. La aceptación tardía o cualquier modificación introducida en la oferta al aceptarla importará la propuesta de un nuevo contrato. Ok. Se Esto es lo que se puede llama la teoría del último tiro. Se llama el último tiro, el último disparo. ¿Qué es lo que pasa? Yo le ofrecí algo a Cristian. Cristian recibió mi oferta, ¿verdad? Y expidió ¿qué cosa? Una aceptación. Pero ¿qué hizo en esa aceptación? Modificó. Realizó una modificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el 681? La aceptación tardía, ¿verdad? O sea, cuando yo le doy un plazo para aceptar y él acepta, pero envía fuera de plazo, o cuando modifique cuando modifique su aceptación sobre la base de mi oferta, ¿qué importa? La propuesta de un nuevo contrato. Bueno, hay una teoría que es la del último disparo que dice que aquella parte que se expida último sin tener una contestación o contraste en contrario, acepta lo propuesto por el último, ¿verdad? ¿Tiene sentido, verdad? ¿Qué pensás, Ricardo? Sí, autor, tiene sentido. Porque tiene sentido, autor. ¿Tiene sentido? Cristian, Doctor, ¿y cómo vamos a resolver si yo digo que tengo que llevarte hasta un lugar y vos me estás diciendo que te tengo que llevar hasta tu casa, no sé? ¿Cuál sería la solución, vamos a decir? bueno, y ahí yo te di una pista, ahí yo te di una forma de solucionar las cosas. Lo que entiendo ahí es que tenemos que hacer un nuevo contrato, porque si yo modifico es como si fuera que yo te estoy haciendo otra vez, vamos a decir, vos tenés que aceptar posteriormente lo que yo modifique. Y Pero si si yo vos- no acepté y ya y tiene que- directamente no me pedí en contrario, entonces tengo que llevarte hasta tu casa, en ese sentido. a ver, Quiero entender. vamos al ejemplo práctico, vamos al ejemplo práctico. Yo soy Fiat, ¿verdad? Vos sos, poner un nombre que quieras, ¿verdad? Pirelli, listo. Yo te digo, a ver, Fiat Paraguay, yo necesito que vos, Pirelli, me traigas desde Italia neumáticos hasta la aduana, medida tal, color tal, tamaño tal, ¿sí? Tipo, etcétera. Y desde aduana hagas todo el proceso de internalización y me traigas hasta planta porque yo tengo que colocar esos neumáticos a mi vehículo. Vos me envías tu formulario de compra donde dice, tu formulario de venta, perdón, en donde dice que vos solamente te encargas de poner en territorio nacional esos neumáticos y soy yo el que tengo que encargarme de ir a buscar a la aduana. Estoy poniendo un ejemplo súper burdo, ¿verdad? Pero que sirve para ejemplificar. Bueno, vos me respondiste a mi pedido con tus condiciones. Entonces, ¿qué hiciste? Modificaste. Al aceptar, modificaste las condiciones de mi oferta de acuerdo a tu formulario.
¿Quién dio el último disparo? ¿Diste vos el último disparo? Pero vos tenés ¿Qué, que te- aceptarme qué otra vez, tenía ¿o que no? haber? Claro, ¿qué tenía que haber yo hecho en ese supuesto? Aceptarme y Tenía que aceptar. haber rechazado en un tiempo prudencial, prudente, ¿verdad? Porque si no rechacé, llegó a territorio nacional y yo aduzco que fuiste vos el que aceptó, vos me vas a decir, ah, no, espera. Yo te envié después lo mío y vos no me dijiste nada y ahí están ahora. Eras vos el que tenías que haber dicho en tiempo prudencial, lógico y razonable que no querías someterte a las condiciones de mi contrato, de mi formulario, perdón. Ahora ya están en territorio Profe, nacional, entonces, por ende, ¿quién tiene la responsabilidad? Según el 681. profe, Ya estoy contigo. ¿Entendés, Cristian? Doctor, ahí me mareé un poco, pero voy a ver si entiendo esa parte. Que si Mm. yo modifique, vamos a decir, ¿ah? Te envío Sí, a vos tenés que rechazar, porque si vos no claro, rechazás, estás aceptando. Y ahí sí, prácticamente voy a ganar yo entonces. sí, Ahí está. Muchas gracias, doctor. Ahí sí entiendo. Gracias. Aceptación claro. tardía, como está en el código. Claro, porque es una nueva oferta, ¿entendés? Es una nueva oferta, ¿se entiende? Y acuérdense que la aceptación puede ser expresa o puede ser tácita, ¿verdad? En ¿Joana? este caso sería tácita. Y sí, Cuando... sería Ahí tácita. está. Me tenía que haber Excelente. despedido. no, lo Sí. que yo te quería preguntar es si esa modificación es demasiado onerosa para el que no aceptó, digamos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría ahí? O sea, de hecho, por eso lo que se tiene que hacer también es mejor hacer nomás ya un nuevo contrato. Si es demasiado onerosa, decir, vos estás diciendo que Sí, esa claro, o modificación sea, es excesivamente onerosa. vamos a suponer que sea excesivamente onerosa y ya no, yo hice el último disparo, pero para el otro es excesivamente oneroso cumplirme, ¿verdad? Bueno, si es excesivamente oneroso, yo puedo plantear en todo caso la modificación de la cláusula, ¿verdad? Pero yo tengo que demostrar que hay un desequilibrio, que es excesivamente oneroso, ¿verdad? O sea, recuerden que lo que la ley siempre busca es el equilibrio. Lo que no busca es el abuso de derecho de una de las partes, o sea, la ventaja, pero esta ventaja tiene que ser excesiva. ¿Entendés? Yo voy a poder impugnar esa operación, pero necesariamente tengo que demostrar de que esa operación es excesiva para mí, ¿verdad? De que hay efectivamente un desbalance demasiado importante. ¿Me explico? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, Sí. el tema del consentimiento, ¿cómo se da ahí? Si no hubo consentimiento contra el último disparo, ¿por Bueno, qué voy a tener que aceptar? pero ¿por qué decir que no hay consentimiento, Eduardo? Sí, porque yo le envié mi formulario y él me vuelve a enviar un formulario diciéndome sus condiciones. Lo que Sí. implica que yo no acepto, profesor, ¿verdad? O sea, él tiene que esperar, o sea, yo no consentí su formulario. Acordate que la aceptación se puede dar de manera tácita y acordate que la expresión de voluntad, cuando hablamos de consentimiento, no necesariamente tiene que ser expreso. El consentimiento, la aceptación, formando parte del consentimiento, se puede dar a través de conductas. Si yo, por ejemplo, te entrego a vos un celular y te digo, toma, Eduardo, te regalo el celular, vos guardas en tu bolsillo y te vas, hay un no consentimiento. No, desde mi punto de vista no, profesor. Pero si llego a leer algún artículo que me pueda dar luz, podría ser. ¿Cómo no va a haber consentimiento si vos agarraste y guardaste en el celular y te fuiste? Ahí hay una expresión Pero, tácita ya, profesor, al aceptar él, ¿verdad? Sí. ¿qué artículo, por ejemplo, me puede hablar sobre lo tácito?
Mira un poco el artículo 685. Profe, yo te quería preguntar algo. ¿Cuál sería el periodo prudencial que voy a decir para la aceptación? Si hay periodo en el documento es ese, si no es un periodo que se toma de acuerdo a las circunstancias del negocio. Ok, gracias. Ok. ¿Qué te dice el 685, Eduardo? Leo, profesor. Dice el 685. El oferente no queda obligado si ha hecho reserva expresa o si su intención de no obligarse resulta de las circunstancias o de la naturaleza del negocio. El envío de tarifa o lista de precios no Hasta constituye ahí. oferta. Hasta ahí. Hasta ahí. Primer párrafo. ¿Qué te parece? El oferente no queda obligado si ha hecho reserva expresa o si su intención de no obligarse resulta de las circunstancias de la naturaleza del negocio. ¿Qué te da a entender eso? No, yo no veo una obligación, profesor. No sé si me estoy liando, no veo una. Te entiendo, pero la aceptación, recordemos, no hace falta que sea expresa. Nosotros tenemos que entender las circunstancias del negocio y cualquier conducta que tienda a dar avance o a desarrollar esa operación, finalmente puede ser considerada como aceptación. ¿Sí? Y el caso más patente, el caso más repetitivo, poniendo siempre de ejemplo, es el caso que te di recién, Eduardo, que es el de la donación, ¿verdad? Cuando una persona, teniendo la posibilidad de rechazar o de realizar una operación, al efecto de manifestar un rechazo no lo hace. Evidentemente, toma conocimiento de las condiciones, entiende la situación, no se expide. Si vos llevas el celular y después me decís que rechazaste, ¿cómo quedas? ¿Verdad? En el ejemplo del celular me podés convencer, profesor, pero más me juego por lo que escuché que mencionó Cristian hace rato, un nuevo contrato sí o sí le tendría que dar según el 681, que es el primer artículo que marcaste. O sea, más me jugaría que sí o sí hace falta un nuevo contrato. O sea, y si es una nueva oferta, es una nueva oferta. Es una nueva oferta que requiere, en todo caso, un rechazo a esas condiciones, ¿verdad? Por las circunstancias en las que se da la operación, ¿verdad? Claramente, si yo recibo, si yo no, o sea, a ver, los neumáticos están en tránsito. Yo sé que están en tránsito, ¿verdad? Yo veo que llegó el neumático. Evidentemente, esos actos que yo realizo según las circunstancias del negocio son de aceptación. ¿Te parece que yo ya no me tuviera que haber expedido en su momento, verdad? Ahí sí, profesor, ahí sí ya. Claro. Ahí sí No es que vos desapareciste, claramente, o sea, el negocio se desenvuelve, se desarrolla en un marco de comunicación y yo me entero, aparezco ahora a decir, no, esta no es mi obligación, ¿verdad? No, claramente hay una comunicación, ¿verdad? O sea, no es que yo desaparecí, ¿verdad? Si ya está en tránsito, me metiste la llanta en el bolsillo, igual que el celular. No, claro, o sea, pero... no, claro, a ver, no, es muy válida también tu pregunta, ¿verdad? Porque nos abre un poco de panorama y nos permite aclarar, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, y eso justamente, a ver, me lleva a la otra teoría, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que los contratos también son interpretados, tienen que ser interpretados.
Y esto, como le digo, me lleva a la otra teoría, que es una teoría un poco más subjetiva, y este es el artículo 708, que dice, al interpretarse el contrato, se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la intención común de las partes, se deberá apreciar su comportamiento total aún posterior a la conclusión del contrato. O sea, este artículo se relaciona justamente con el 715, que hace alusión a qué cosa, a la buena fe en los negocios. Por ende, yo siempre cuando voy a interpretar un contrato, cuando voy a aplicar reglas de hermenéutica, yo tengo que evaluar, en primer lugar, cuál va a ser la intención, cuál es la intención de las partes. Y en segundo lugar, cuál es el comportamiento que tienen las partes en virtud de ese negocio en particular. Eso se puede dar no solamente en este caso, sino se puede dar en cualquier otro caso. Y a estos dos puntos se le agrega también la práctica, sí, es decir, no deberíamos tomar las cláusulas de forma taxativa. Sí, no deberíamos tomar las cláusulas de forma taxativa. Porque así como, recuerden que lo que yo le dije al inicio, ¿verdad? Al comienzo de todo esto, nosotros somos legisladores, ¿verdad? Nosotros, al regular nuestros derechos, somos legisladores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos cuando interpretamos la ley? La intención del legislador, la famosa intención del legislador, ¿verdad? Lo mismo debe suceder en los contratos. Se debe indagar cuál es la intención de las partes, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de las partes? Porque estas relaciones se tienen que llevar siempre sobre la base de la buena fe. Y hay otro elemento, o sea, la otra teoría, una de las teorías, la del 681, como le dije, ¿verdad? Es una de las teorías, una teoría bastante objetiva, de saber cómo se puede resolver este tipo de cuestiones. La otra, ¿cuál es? La más subjetiva, ¿verdad? Indagar la intención de las partes, indagar el comportamiento de las partes y saber cómo se realizan normalmente este tipo de negocios. Utilizar también como ejemplo estos negocios, cómo se suelen desenvolver, cómo se suelen desarrollar y de esa manera interpretar la operación entre una parte y otra y poder concluir que si normalmente así se hacen las cosas, en este caso no puede haber sido la excepción. ¿Me voy a explicar? Costumbre y uso, sí, algo parecido. Costumbre. Se llama práctica común en los negocios. Entonces, resumiendo, le explico cómo se podría resolver este tipo de cuestiones, ¿verdad? Con la teoría del último tiro, así como le dije, el último disparo, perdón, del 681. Y la otra manera es interpretando el contrato, siguiendo la práctica común de los negocios, el sentido de ese acuerdo, la finalidad económica, la buena fe contractual y la intención de las partes. ¿Sí? Lo van a volver a repetir cuando hablemos de la interpretación de los contratos. Consultas. Cristian, Eduardo, Joana. Paloma. Paloma Ramí Gavilán Gómez, te escucho. Cristian Payán Jr. Paloma, ¿te escuchamos o se te fue? Cristian, te escucho. Doctor, no sé si viene mucho el caso, pero ¿qué pasa si no te llega la mercadería en el momento que usted solicitó? ¿Vos podés Bueno, pero ahí, rescindir? Sí, claro, ahí ya hay incumplimiento. porque suelo Ahí ya ver es otra eso. cosa.
Sí, no, Eh, ahí ya hay incumplimiento. Eso sí ya es incumplimiento. Ahí es otra cosa. Ahí no hay un error en, ahí no hay un error en la celebración del contrato, ¿verdad? O sea, no hay una contienda, no hay una controversia acerca del alcance de las cláusulas, sino que ahí hay un cumplimiento manifiesto, imputable a y una de las partes. ¿Cuál es la sanción? Y bueno, depende de tu contrato. Si vos tenés una cláusula penal que indica que ante el incumplimiento hay una sanción monetaria, económica, vas a aplicar esa. Pero doctor, mm, la sanción que te da la ley ante el incumplimiento es siempre la resolución del y contrato. vuelve todo otra vez a como estaba antes, ¿verdad? Pero esto se podría dar en un contrato verbal, vamos a decir, ya que Claro. famoso es. ¿Eh? ¿El incumplimiento me decís? Famoso es pactamos así, que llegue la persona a una, o sea, que llegue la mercadería a una hora establecida, pero esa mercadería no llega a esa hora y te hace esperar a esta persona. Y Sí, hay incumplimiento, claro. Se llama cumplimiento tardío, pero el cumplimiento tardío es incumplimiento. Así que, sí, procede. Más adelante vamos a ver un poco cuáles son las posibilidades que tiene aquel agraviado, aquel perjudicado en un incumplimiento, ¿verdad? Porque hay varias acciones que se pueden utilizar, ya sea un daño y perjuicio, resolución de contrato, dependiendo, ¿verdad? Y hay ciertas herramientas también que se utilizan mucho y que son interesantes desde el punto de vista de la redacción de los textos contractuales, como la cláusula penal, ¿verdad? La cláusula penal, que es un elemento, una herramienta muy utilizada y que nos permite, o sea, que le permite a cualquier juzgador simplificar el hecho de poder juzgar en cuanto al alcance de la sanción. Diferente es si yo pongo en el contrato de que si traes tarde la mercadería, la penalización es de, no sé, el valor de la mercadería. O le pones, no sé, el monto, ¿verdad? 10 millones de guaraníes, 15 millones de guaraníes, $10.000, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer qué cosa? Comprobar nomás que hay incumplimiento. ¿Por qué? Porque si hay incumplimiento, yo voy a poder alegar ya aplicación de cláusula penal. Entonces, yo directamente ya voy a demandar por ese monto, sin tener que explicar que hubo tal o cual perjuicio. ¿Verdad? Ricardo. excelente, doctor, gracias. Sí, doctor. En la cláusula penal, ¿impide algo la cláusula penal a demandar, doctor? No, a ver, la cláusula penal es una cláusula, un pacto contractual como cualquiera. Claramente, si Eduardo tenía la obligación de fabricarme 10.000 agendas para fin de año porque yo quería regalarle, hacer regalos empresariales, me tenía que hacerlo para el 10 de diciembre. Y si para el 10 de diciembre no cumplía, la cláusula penal indica que él tiene una penalización, ¿verdad? Una sanción de pagarme $50.000. Yo al día siguiente le voy a llamar y le voy a decir, Eduardo, no cumpliste, págame los $50.000. Si Eduardo no cumple, claramente yo le voy a demandar. ¿Verdad? ¿Me explico? Sí, doctor. Yo quizás esté confundido, pero habíamos no sé en qué materia fue, no sé si fue en reales, en donde hablamos de cláusula penal o en Obligaciones ahora obligaciones, hablamos. en Sí. obligaciones habrá sido, doctor, en donde decía que si uno usa la cláusula penal, es decir, le impide hacer es decir, se aplica lo de la cláusula. En la Sí. cláusula ya se resuelve la penalización, ya no te da lugar a una demanda judicial. O no, doctor. O estoy, No. ¿no? No, si vos no me pagás, yo te voy a tener que demandar. O sea, si vos no cumplís con la cláusula penal, yo voy a tener que pedir que vos cumpla con la cláusula penal. Y voy a tener que solicitar el auxilio judicial, ¿verdad? Y eso significa que voy a tener que ir a un tribunal para que el tribunal finalmente te obligue a vos a cumplir eso, ¿verdad? Finalmente es una cláusula y yo estoy pidiendo el cumplimiento de una cláusula. ¿Vos demandarías solamente el cumplimiento, profesor, o algún tipo de indemnización ya? Y la indemnización ya está ahí.
Justamente para eso la cláusula penal, para yo no estar Es, demandando una indemnización y eso era. calculando la indemnización, tasando los daños, diciendo que hubo lucro cesante, daño emergente. O sea, eso es lo bueno de la cláusula penal. Yo ya tengo cerrado mi número, entonces voy directo a ese número y no tengo que estar divagando sobre los rubros que pueden de los daños, ¿verdad? Eso era, doctor. Eso era lo que hablaba en obligaciones sobre la cláusula penal, que ya está dispuesto la penalización. Ya, Sí. Es más fácil. O sea, aclaró. yo soy clausulero penalista, clausulista penal, no sé cómo decirlo. Siempre en mis contratos, eh, siempre me inclino por poner cláusula penal. O sea, ahora hay una tendencia mucho más reglamentarista en los contratos. Los contratos cuando, o sea, que se redactan hoy eh, están muy bien especificados en cuanto a todas las conductas, ¿verdad? Antes eran contratos de 1 o 2 páginas, hoy los contratos tienen como mínimo de gran porte, te digo, ¿verdad? Cuando son operaciones un poco más complejas, tienen muchas páginas, mucho texto, porque claramente uno hoy se cuida y puede pasar cualquier cosa, entonces prefiere tener como previsto cualquier ocurrencia, ¿verdad? Ricardo, te escucho. Sí, no, eso era, doctor. Y con respecto a la cláusula penal, lo que ya no se puede es modificar, ¿verdad, doctor? No, porque es una cláusula de un contrato. Ya Está está. cerrado. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Alguien levantó la mano, perdón, y después bajó. Nadia, te escucho. Nadia, bajé. Nadia María. Era como respecto de la pregunta del compañero, ¿verdad? Que era el tema, solo para ilustrar mejor, ¿verdad? La demanda normalmente es el cumplimiento de contrato o la resolución de indemnización de daños y perjuicios. Y en este caso sería cumplimiento de contrato o la resolución y ejecución de cláusula penal, ¿verdad? Sí, igual la carátula, Nadia, poco importa, ¿verdad? O sea, No, pero me refiero nomás a como para que entiendan mejor que la pena ya está dada, pero la cuestión sería que tenés que probar todavía que hubo el incumplimiento del contrato. No es así así mismo. nomás, todavía sigue siendo un juicio ordinario en el que se tiene que ver la responsabilidad o no. Tiene que dar todo eso para que eventualmente se pueda o no dar, porque la cláusula penal solamente es a efectos de la indemnización para no estar jodiendo mucho con eso, vamos a decir. Es nomás para que se ubique más en el contexto real, vamos a decir, de cómo suele ser. Gracias, Pero Nadia. igual, doctor, Sí, es sobre la mutabilidad. El código dice de que si hay un cumplimiento parcial, el juez todavía puede modificar esto. perdón. Que si hay cumplimiento parcial en el contrato, o sea, en la obligación, todavía se puede modificar la cláusula penal de forma equitativa. No, Aunque genial. dice la cláusula. Genial. El ejemplo que dimos nomás no da para incumplimiento parcial, ¿verdad? Si hay una entrega tardía, hay una entrega tardía, ¿verdad? O sea, No, eso sí, no hay nada que hacer al respecto. no, Pero, por claro. ejemplo, si era una entrega no de una sola ocasión, sino que se iba a ir entregando en fases, por ejemplo. Por No, eso ejemplo, sí, en la entrega. claro. Sí, no, en caso de ejecución suspensiva, sí, ¿verdad? O sea, ahí es distinto, ¿verdad? Pero sí, en este caso es así evidente y es total, ¿verdad? Indivisible. Pero interesante lo que dice, bueno, a ver, repitiendo un poco también lo que le había comentado al inicio, ¿verdad? La cláusula penal la aplica siempre y cuando haya un incumplimiento, ¿verdad? O sea, es una sanción, es una pena, como lo dice su título, ¿verdad? Entonces, yo al iniciar una demanda, claramente tengo que probar que efectivamente hubo un incumplimiento y que por eso yo estoy solicitando se aplique la sanción, ¿verdad? Porque la otra parte me va a decir en su defensa, casi con seguridad, que es mentira que incumplió, ¿verdad?
Así que, bueno, señores, quiero saber si es que hay alguna otra duda, porque esta unidad ya está terminada y el miércoles, que va a ser nuestra última clase, o sea, la virtual anterior, perdón, a la presencial, entonces voy a desarrollar la 11 que tiene que ver con contrato de consumo, ¿está bien? Y Súper. el viernes que viene nos vemos. Vamos a ver, vamos a desarrollar una hora el doctor y voy a desarrollar otra hora yo, si les parece. Así que les esperamos y sean puntuales. Doctor, una consulta. Ainara, te escucho. Una clase antes del examen parcial, podemos hacer tipo un repaso No sé, con algunas preguntas sueltas que tengamos. no sé. Vamos a ver cómo se portan. Ok, doctor. Dependiendo de eso. Porque cuando el examen, ahora un poco, a ver si El tengo la fecha 7 de ahí. octubre, ¿Quién se profe. acuerda? El 7 de octubre. Y ya se viene en 8, profesor. Ah, espera un poco. El 7 de octubre, ¿cuándo es Hoy en día? 15, doctor. De hoy en 15. Sí, doctor. Encima, de hoy en 15. No, septiembre. No, 15 de octubre no puede ser. 14 de octubre. Viernes, No, profe, 7 de octubre. 7 de 7 octubre, de octubre, doctor. perdón. Sí, doctor. Sí, cerquísima. Y vamos a ver, ¿saben qué pasa? El tema es el siguiente. Nosotros estamos súper atrasados. El tema es el siguiente. Estamos súper atrasados. Falta mucho todavía material. Yo no sé si el doctor va a querer que dediquemos 2 horas a repasar. Creo que No, tenemos que hablar. Por Vamos a lo hablar el menos viernes, ¿verdad? media hora. por lo menos en un tiempito designado, no sé si las 2 horas consumir para eso, pero sí un tiempito dedicar a algunas preguntas sueltas que podamos tener o algunas dudas. Y los Y, puntos importantes. y bueno, y voy a pensar a ver un poco qué es lo que pasa con este tema. Y vamos a ver qué es lo que dice el doctor. Doctor, Yo tengo un permítame. jefe. Yo tengo un jefe, pues. ¿Y Tienen a que partir entender que de yo qué tengo un jefe. unidad, a partir de qué unidad va a entrar en el primer parcial? Normalmente es de la 1 a la 10. No, Normalmente. Normalmente es de la 1 a la 10. Vamos a ver cómo estamos, si estamos más acelerados, estamos más lentos, pero creo que llegamos de la 1 a la 10. Ok, profe, Y perfecto. acuérdense que el primer parcial no es tan fácil como creen, porque lo que suele suceder es que se confían demasiado en el primer parcial y ahí después pasa lo que pasa. Así que estudien bien el primer parcial. Es fácil el primer parcial. Es fácil, no es tan fácil, pero es fácil. O sea, Profe, no se confíen demasiado, no le demeriten demasiado el primer parcial, porque los temas son, yo le voy a contar algo. Nada de lo que va a estar en el examen es algo que no se dijo acá en el Zoom. Todo se dijo, todo está desarrollado. Son temas, incluso lo que yo le digo, este es tema de examen. Hoy ya les di un tema de examen, por ejemplo, cláusula abusiva, ¿dónde se encuentran? ¿Verdad? Por Sí, doctor. ejemplo. Así mismo. Entonces, todas esas cuestiones se van a repetir en el examen parcial y probablemente en el examen final. Así que no le pierdan el hilo al primer parcial, porque eso es lo que siempre pasa. Siempre se pierden el hilo del primer parcial y después el segundo intenta recuperar y ahí están súper desesperados. No caigan en eso. ¿Quién me quería hablar? Juan Sebastián. sí quería preguntar nada más, profesor, si el examen son preguntas así sueltas, digamos, o sería casuística de repente. Hay casuística. Hay casuística. Ok. Hay casuística.
el tema, profe, lo que le pidió a Ainara, por ejemplo, es lo siguiente. O sea, las clases son grabadas, obviamente vamos a estudiar. Tenemos algunas preguntas puntuales y dentro de las grabaciones están, porque yo tengo marcado mientras usted daba clase, por ejemplo, esto va a ser tema de examen. Ahora bien, ahora usted terminó su clase. Y en las próximas clases lo que le estábamos pidiendo es, esto que estamos hablando ahora con ustedes sería el tiempito que le tiraríamos las preguntas. O sea, no es ni mucho tiempo en todo caso. El tiempo que ahora estamos charlando le podríamos haber dedicado a ¿cómo te voy a decir? Aclarar dudas. Sería eso. Voy a hablar con mi jefe. Voy a hablar con mi patrón. Y si mi patrón me dice que sí, no hay problema. Pero yo soy nada más que un mandatario acá. Así que vamos a ver qué dice. Él es el encargado y él que finalmente me va a dar las indicaciones. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero voy a hablar con él y ¿saben qué? Háblenle ustedes el viernes. O sea, pídanle ustedes el viernes. Sí, le vamos a solicitar de vuelta eso mismo, doctor, y ahí podemos ver si nos dice que sí y por lo menos unas preguntitas, como dijo Andrea, también hacerte, tipo, en este tiempo que estamos hablando ahora contigo. O sea, según Andrea, esto es una pérdida de tiempo ahora. O sea, Así usted ya mismo, tenía que haber así estado anotado claro, todas las preguntas, así ¿verdad? clarísimo, más claro agua. Doctor, mismo los compañeros podríamos preparar una lista de las dudas o preguntas que le queramos hacer al docente en el momento de la clase presencial del viernes. Profe, ¿tendrías algún ejemplo de casuística que podría salir en el examen? Un ejemplito, ¿Y uno cómo lo que, cortito. no sé, a ver, casuística, ¿qué tema era casuística? Lesión toca mucho casuística, imprevisión también, pero no dieron todavía. El caso de la cláusula Forma también de casuística. Forma, no te puedo dar el ejemplo tengo en la cabeza, el ejemplo que voy a escribir para el examen de ustedes, así que no le puedo ahora mismo dar, pero Dale, forma, por ejemplo, puede ser, forma, objeto también se me ocurre, forma, objeto, lesión, luego re, imprevisión nada en re, no dieron todavía. escritura Van a pública, dar. para saber si corresponde o no, por ejemplo. Y algo parecido. Después, el viernes presencial hacemos lesión e imprevisión y de ahí lo que vamos a sacar mucho casuística. Fuente del Código Civil también, siempre tienen que acordarse. Fuente del Código Civil. Acuérdense de eso. Bueno, y eso nomás. Así que, ya saben. Dale, profe. Eso que dijiste Bueno. que sirve. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Ya te sirve. Ah, Ya bueno. me sirve, ¿no? Me sirve. Algo es algo. Me sirve. Ya está. Están duros con eso los compañeros hoy, profe, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué? por todo. Están ¿Qué duros con pasó? eso los compañeros hoy. No, y así es cuando se acerca el parcial. Después termina el parcial y seguramente ya no me van a más hacer caso por un buen tiempo hasta que llegue el segundo parcial. Gracias, doctor, por todo. Ya está. Chao, chicos. Gracias, profe. Muchísimas gracias, doctor. por todo. Hasta luego, doctor. Les remito la grabación. Gracias, doctor, muy amable. A estudiar. Gracias, doctor. Hasta luego. Pongo como favorito el mensaje del grupo donde está la pregunta. Hasta luego. ¿Qué pasó? Nada, doctor. Hasta luego.